Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues familia, yo espero que como cada semana ustedes estén listas y listos, oiga, para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Oiga, que como cada semana les acompaña el doctor Ángel Muñoz Alicea, director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y si usted me está escuchando, familia, sepa que son las 3:10 de la tarde aquí en Puerto Rico, momento en el que usted detiene lo que está haciendo, oiga, y busca su tacita de café para que nos acompañe en esta hora donde vamos a estar conversando acerca de los temas de cuidado, principalmente de una persona con dependencia o que necesita ayuda, o de los adultos mayores. ¿Está bien? Hoy tenemos un tema bastante especial. Deja que ustedes escuchen de lo que vamos a hablar hoy, que muchos de ustedes se van a sentir muy identificados, y la intención es sensibilizarnos hacia eso, ¿está bien? Pero eso usted lo va a conocer en breve, porque recuerde, familia, que si usted es uno de los nuevos cuidadores que comienza a cuidar, que asumió esa tarea de acompañar a una persona que tiene algún tipo de necesidad de apoyo o de nivel de dependencia, sepa que una vez termine el programa, una vez termine, usted puede acceder a la plataforma de YouTube y en el buscador escribir Somos Cuidadores. Mira, familia, y ahí va a encontrar horas de contenido de diferentes temas, como les digo cada semana. Mira, temas acerca de cómo cuidar, cómo decirle a un adulto mayor que hay que cuidarlo, aspectos legales que son necesarios que usted conozca si está en ese proceso de cuidar, qué documentos necesita, como lo son las tutelas, los poderes, entre otros. Trámites bancarios también usted va a conocer ahí. Mire, qué trámites se pueden hacer o qué documentación va a necesitar para realizar los mismos. Acerca de la psicoterapia, del autocuidado, de la mediación familiar, del bueno, el autocuidado, la autosuplementación, acerca de procesos de duelo y pérdida. Bueno, en fin, muchísimos temas disponibles para ustedes 24/7, y si a usted le gusta escucharlo en formato de podcast, porque le gusta escucharlo mientras conduce, mientras está haciendo ejercicio, mientras está trabajando, también está disponible. Y como le he dicho otras veces, si usted está en su hogar, dígale a Alexa, Alexa, pon el podcast de Somos Cuidadores para que, mire, mientras usted haciendo alguna tarea que le falte, pueda ponerse al día. ¿Está bien? Recuerde algo, familia, solamente tienen una tarea adicional, y es que el conocimiento es para compartir. Así que si usted conoce a alguien que se puede beneficiar de esos temas, oiga, envíeselo, ya sea por WhatsApp, por mensaje de texto, por DM, por Messenger, por email. Mire, lo importante es que usted le permita a otros conocer de las recomendaciones que brindan nuestros invitados cada semana, familia. ¿Está bien? Y eso incluye, como cada semana digo, como siempre digo, nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, que como saben, de hecho, familia de Latinoamérica que nos escucha a través de la onda radial, pero también que muchos nos siguen a través de YouTube. Personas de México, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Chile, Colombia, Italia, España. Recuerden que tenemos disponibles las formaciones que tenemos en la colaboración con Supercuidadores. Así que si usted es un profesional de la conducta, si usted es una persona que está comenzando a cuidar o que quiere comenzar, mira, a formarse en lo que es el tema del cuidado, usted también puede tomar esas certificaciones que están disponibles. ¿Qué es lo que va a hacer? Mire, usted va a acceder a la página de nuestra universidad, www.pucpr.edu, y tan pronto acceda, mire, va a haber un botón que dice Nuevas formaciones para cuidadores, y usted acceda ahí. Mire, y va a ver las masterclasses, los cursos, los videotutoriales, todo eso disponible. Así que si usted quiere formarse, si usted quiere estar al día en lo que es el cuidado, la atención de adultos mayores, esa es la página donde debe acceder. Y recuerde esto, para que tenga descuentos adicionales, utilice el código de la Escuela para Cuidadores, que es parte del compromiso que tiene la Pontificia Universidad Católica para ustedes, para que tengan conocimiento accesible. ¿Está bien? Así que de todos modos, cualquier duda o pregunta, saben que pueden escribirnos a la dirección que ustedes ya conocen, que es somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu. Y para terminar esta parte, les invito a que accedan en la misma página de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
mire, en el buscador escriba ECAM o Escuela para Cuidadores para que vean la sección que tenemos nueva, que le agradecemos a nuestros compañeros de prensa y comunicaciones y a Francisco que nos han apoyado en esta parte y a José también, el diseñador gráfico. Mire, para tener la chulería accesible para ustedes, tenemos, bueno, accedan a ella para que vean en esa sección todo lo que está disponible de lo que es la Escuela para Cuidadores en la página de nuestra universidad, www.pucpr.edu. Así que familia, ¿y qué tenemos para hoy? Pues mire, hoy tenemos un tema que es muy especial y que nos han pedido mucho. Nos han pedido mucho porque es un tema que en muchas ocasiones pasa desapercibido, pero no es menos cierto que tiene un impacto profundo en lo que es el bienestar de lo que son nuestras familiares, sobre todo a los adultos mayores, porque tiene que ver con la pérdida de la mascota. Como saben, muchos adultos mayores, la mascota es mucho más que un compañero. Es parte de su rutina, es su compañía constante. Para muchos es, mira, quien los llena de cariño y ese cariño es incondicional. Otros muchas veces son mascotas que eran de alguno de sus cónyuges que ya no están. Y ese lazo, mira, es un lazo que es bien fuerte. Y cuando la mascota muere, el dolor puede ser, es muy real, tanto así como el perder a un familiar cercano. Así que hoy para conversar de este tema y lo que es ese duelo que se vive, cómo reconocerlo, cómo acompañarnos. Para esto nos acompaña alguien que ya usted conoce, ya la ve en pantalla, que es la doctora Jennifer Pérez Rivera, quien es psicóloga clínica, y usted sabe que Jennifer formó por mucho tiempo parte de lo que es la Escuela para Cuidadores y nos va a ayudar a darle esta mirada desde la compasión y el aspecto profesional. Así que, doctora, bienvenida, somos cuidadores. Saludos Ángel, saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo por las distintas plataformas. Debo hacer un paréntesis antes de entrar y dialogar sobre este tema tan importante y sensible, y es que escuchar todo lo que ha alcanzado la ECAM, de verdad que me alegra un montón a todos los países que han estado llegando, ¿verdad? Y que se hayan podido crear estas plataformas para seguir informando a los cuidadores, de verdad que me alegra mucho y no puedo, ¿verdad?, pasarlo por alto, así que me alegro mucho, mucho por eso. Y para mí es un honor estar de vuelta aquí, ¿verdad? Como menciona, estuve mucho tiempo de mi formación como estudiante siendo parte de la ECAM y ahora estar desde el otro lado para mí es un honor y siempre me da mucha alegría regresar. Es como regresar a casa. Gracias, gracias. No, sabes que esto es parte del proceso. A nosotros nos da mucho gusto poder ver cómo aquellos que se han ido formando como parte de lo que es la responsabilidad social han alcanzado lo que tú has hecho. Así que, pero mira, hablando precisamente de eso, Jennifer, la doctora Pérez, debo decir, está certificada en las 15 tareas del duelo y por eso queríamos hablar sobre este tema. Y yo creo que, ¿qué te parece si para sentar las bases de lo que va a ser nuestra conversación en el día de hoy, podemos tal vez adentrarnos o comenzar con lo básico? Tal vez las personas, debo decir, deben preguntarse, ¿cómo yo defino el duelo? Porque todos hemos escuchado la palabra duelo, todos decimos, mira, está de duelo o está triste o está pasando una pérdida, pero ¿cómo se puede definir el duelo y qué significa para una persona el vivir con el duelo de la pérdida de alguien o algo significativo? Eso es medular, ¿verdad, Ángel? Que podamos comenzar por esa parte, porque lo que son los términos pérdida, duelo y luto, pues puede ser que, como tú dices, lo hayamos escuchado mucho por ahí, pero no necesariamente, ¿verdad? Sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de ello. Así que vamos a ir por partes, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que es pérdida. Y la pérdida hace alusión, ¿verdad? Valga la redundancia, a esa pérdida concreta de algo o alguien significativo. Y aquí me voy a adelantar un poquito, digo algo porque hay distintos tipos de pérdidas, ¿verdad? Y muchas veces asociamos la pérdida solo con la muerte de un ser querido, un ser significativo, pero hay otros tipos de pérdidas, ¿verdad? Que las vamos a estar mencionando de manera somera para que puedan tener un panorama más claro. Ahora, también dentro de lo que es el concepto de pérdida está lo que es el duelo, y el duelo es ese proceso emocional que viene o que surge a raíz de esa pérdida, ¿verdad? Y puede haber distintos tipos de duelo. Puede ser, ¿verdad?, el duelo esperado o un duelo no complicado. También puede ser un duelo anticipado, ¿verdad? Y esto, cuando hablamos un poquito de duelo anticipado, es ese duelo que surge antes
de esa pérdida concreta. Pero para propósito, ¿verdad? De este tema que vamos a estar discutiendo hoy, nos vamos a hablar de ese duelo que surge luego de la pérdida significativa, en este caso de una mascota. Así que hasta ahí en arroz y habichuela, como yo digo, ¿verdad? De la manera más simple para que podamos comprenderlo, el duelo se refiere a ese proceso emocional que surge luego de esa pérdida concreta. Ahora, hay otro término que es bien importante, ¿verdad? Y que yo lo he escuchado mucho y muchas veces no sabemos a qué se refiere cuando hablamos sobre él. Y es lo que es el luto. El luto es cómo se manifiesta culturalmente ese duelo. Así que si lo miramos en el contexto, es la pérdida, el duelo y el luto son tres conceptos que van conectados de alguna manera y que le dan forma a la manera en cómo las personas viven esa pérdida que fue significativa para la persona. Sabes que te escucho mencionar las diferencias y yo creo que era genial comenzar por ahí porque muchas veces en la cotidianidad se piensa que es lo mismo y no necesariamente. Hay personas que tienen una pérdida y no necesariamente manifiestan conductas esperadas dentro de la cultura donde se desenvuelven o donde crecieron. Y a veces eso hace que las personas digan, mira, no lo quería tanto, o mira, ya se le pasó. Y es que cada cual, yo creo que si algo el tiempo contemporáneo, por llamarlo de cierta manera, nos ha mostrado que cada cual expresa su dolor y su duelo de una manera diferente, no como eh, ¿verdad? Tal vez en los años de nuestros abuelos o bisabuelos, donde era como que si no lo llora, no lo quisieron, o mientras más yo, todo eso, ¿verdad? Ha cambiado y sin duda la globalización y el acceso al Internet nos ha permitido ver otras manifestaciones de lo que es el duelo que a su vez, ¿verdad? Nos hacen mirar ese acercamiento un poco diferente. Y de lo que mencionabas, yo creo que un poco me gustaría, antes de irnos a la pausa, hablar de ese vínculo que se da entre los adultos mayores y sus mascotas, porque a menudo eso es mucho más que un mero acompañamiento. A veces siempre tiene una mascota para que se entretengan, pero es que ese vínculo es un vínculo tan fuerte, tan real. Así que, ¿cómo las personas, o debo decir, cómo las mascotas influyen en la vida diaria y el bienestar emocional de los adultos mayores? Claro, Ángel, y esto es medular, pero antes de entrar ahí, quiero mencionar rapidito algo ¿verdad? Profundizar en algo que mencionaste bien importante. Claro. No hay una forma única de vivir el duelo. A pesar de que el duelo puede ser un concepto universal, porque todos en algún momento vamos a atravesar algún tipo de duelo, la manera en que se vive el duelo puede ser bien individual, si lo podemos mencionar de esa manera, o su manifestación puede ser bien particular de persona a persona. Y eso no quiere decir que esté mal, como bien estaban mencionando, el que una persona no llore no quiere decir que no está viviendo su duelo. Así que quiero que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando tengan esa parte bien presente, porque el poder reconocer esa diversidad de la manifestación del duelo ayuda en el proceso de validación y aceptación del proceso propio y de las demás personas. ¿Está bien? Ahora, entrando a lo que me mencionas, ¿cómo influye las mascotas en la vida diaria y el bienestar de los adultos mayores? Pues mira, influye de muchísimas maneras. Una de las formas principales en las que puede influir en esa vida diaria de ese adulto mayor es que muchas veces se convierten en su única compañía. Las sabemos porque los estudios nos dicen que el sentimiento de soledad de la etapa adulta mayor pues tiende a aumentar, ¿verdad? Ese sentimiento de soledad, esa tristeza puede ser bien marcada y en muchas ocasiones estos adultos mayores, quien único tienen en su diario vivir es esa mascota, ese perrito, ese gatito, ese animal o ¿verdad? Ese animalito que los está acompañando día a día. Y hay algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención y cuando lo leí mientras hacía una búsqueda me hizo mucho sentido. Y es que muchas veces estas mascotas se convierten en ese espacio o ese algo con quien podemos hablar. Así que este adulto mayor muchas veces utiliza esta mascota como ese espacio para poder expresar cómo genuinamente se siente,
cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus pensamientos. Así que ese vínculo con esa mascota, como tú estabas mencionando ahorita, es bien fuerte en muchas ocasiones. Además de eso, si lo miramos desde un sentido de propósito para estos adultos mayores, muchas veces en esta etapa, ¿verdad? Los adultos mayores están cuestionando cuál es su propósito en la vida y el tener una mascota, el tener esa responsabilidad de cuidar de ella, de alimentarla, de verla que esté bien, de sacarlo a pasear, de jugar con él, de estar pendiente de satisfacer todas sus necesidades, puede darle un sentido de propósito a la vida de estos adultos mayores. Así que no es solo un elemento de compañía, también le va a dar un propósito y una responsabilidad a su vida. Y esto es bien importante porque muchas veces, ¿qué podemos encontrar con los adultos mayores? Que no se sienten útiles, que sienten que ya no tienen un propósito, que se cuestionan para qué estoy aquí. Así que muchas veces el tener esta mascota le da un sentido de propósito a su vida. Y, no menos importante, también les ayuda a mantenerse activos. Y aquí me lo explico un poquito. Muchas veces estas mascotas pues necesitan que los saquen a pasear, que los saquen afuera a hacer sus necesidades, que jueguen con ellos. Y esto puede requerir entonces que ese adulto mayor tenga esa responsabilidad de salir a caminar, de estar pendiente de buscarle su comida. Incluso el hecho de salir a caminar, además de darle ese espacio para poder tener esa actividad física, que sabemos que es muy beneficiosa para los adultos mayores, también le da la oportunidad de conectar con otras personas. Y yo entiendo que esto es medular, es bien importante, porque como estaba mencionando ahorita, el sentimiento de soledad, la depresión, la tristeza, son elementos que pueden estar presentes en la vida de este adulto mayor. Y el hecho de poder salir y conectar con otras personas, esa parte social que sabemos que es bien importante en los adultos mayores y en todo, de manera general, se puede dar a través del cuidado de esta mascota. Así que si lo miramos de una manera general, ¿verdad? En el contexto, el tener una mascota influye completamente en la vida del adulto mayor, desde el aspecto físico, el aspecto emocional y el aspecto social. Así que es un complemento el que esta persona pueda tener una mascota y le puede ser de muchos beneficios y de acompañamiento en esta etapa que puede ser muy complicada para muchos. Y tal vez no complicado, tal vez de transición, pero mencionaste algo que me parece importante resaltar, y es que cuando escuchamos esta explicación que nos da la doctora Jennifer Pérez, podemos comenzar a comprender varios asuntos. Y es que en ocasiones hay familiares que ven la mascota del adulto mayor, sobre todo cuando tienen que llevárselo a sus hogares, que ese adulto mayor se lleva a su mascota como una carga adicional y demás, pero sin duda tiene un propósito, claro, ¿verdad, Jennifer? Yo creo que también hay que decir, no es que vamos ahora a pensar que vamos a buscar un perro, un gato para llevárselo a nuestro adulto mayor pensando en todo esto, ¿verdad? Son conversaciones que hay que tener en el transcurso, pero sin duda esto que mencionaste sienta las bases para lo que discutiremos en el próximo segmento, y es como cuando la mascota, por alguna razón, ¿verdad? Ya sea porque, pues, oye, tal vez ya tiene muchos años la mascota y fallece y muere la mascota, pues no solamente estaríamos hablando de que se da esa pérdida de, ¿verdad? De ese ser que me daba alegría, compañía y todo lo demás, sino también pudiera tener un impacto en alguna de las cosas que mencionaba, o áreas que debo decir que mencionaba, la parte de socializar, de salir y tener un rato de esparcimiento, la actividad física y, o sea, que es mucho más. Así que yo creo que eso, pero lo tocamos en el próximo segmento, porque me gustaría que podamos conversar detenidamente acerca de cómo ese duelo eh, eh, puede ser un proceso emocionalmente difícil. Ya que lo que muy bien planteaste todo esto, ¿cómo se dan esos espacios? ¿Qué te parece? Totalmente, totalmente. Es muy importante que podamos entonces abordar esa parte de cómo se manifiesta el duelo. Súper. Sobre todo también añadirle esta área donde a veces muere el cónyuge y entonces esa mascota que era el cónyuge, pues tiene un significado aún
más especial cuando tal vez antes era como que no, yo no quiero saber de perros, de gatos, pero trasciende, ¿verdad? Se crean estos nuevos significados que muchas veces les ayuda a lo que es precisamente la pérdida y el proceso de duelo de lo que es la pareja. Así que por eso lo tocamos en el próximo segmento, familia, porque usted está escuchando su programa Somos Cuidadores por aquí, por Católica Radio. Y recuerde que si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a sus historias, usted lo que debe hacer es escribirnos a la dirección electrónica que usted ya conoce, que es somoscuidadores@pucpr.edu. La repito, somoscuidadores@pucpr.edu. Mire, y nosotros con mucho gusto le respondemos su pregunta, le enviamos información o traemos invitados para que le respondan, mire, aquí al aire, para que usted tome nota y pueda conversar con sus seres queridos precisamente acerca de esas recomendaciones. ¿Está bien? Recuerde que estamos hablando hoy acerca del proceso de duelo relacionado con una mascota y nos acompaña la doctora Jennifer Pérez, que ya va a continuar con nosotros en el próximo segmento. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Ahora comienza Somos Cuidadores. ¿Eres cuidador de un adulto mayor y deseas ofrecerle la mejor atención posible? O tal vez eres un estudiante o un profesional que aspira a convertirse en un experto en el cuidado de esta población, pues estás en el lugar indicado. En una colaboración entre Supercuidadores y la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, te brindamos las formaciones más completas diseñadas por expertos para los cuidadores de Latinoamérica y el Caribe. A través de nuestros programas formativos, cursos, masterclasses y videotutoriales, desarrollarás los conocimientos y destrezas esenciales para proporcionar un cuidado digno, de calidad y comprensivo hacia los adultos mayores. Estudia online, a tu ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Al finalizar, obtendrás un certificado que respaldará tus competencias y experiencias. Elige tu formación y utiliza el código exclusivo de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores para dar un gran paso y transformar tu futuro con los pioneros en el cuidado de los adultos mayores. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en un profesional? Bueno, familia Católica Radio, regresamos aquí a su programa Somos Cuidadores. Oiga, familia, si usted me está escuchando, sepa que ya nos tomamos la tacita de café porque ya estamos cerca del segundo segmento, así que si usted acaba de sintonizar porque salió una cita médica, estaba en el supermercado, en la farmacia o haciendo alguna diligencia, y mira, al montarse en su vehículo, el radio encendido en Católica Radio 88.9 FM, acá en Puerto Rico, sepa que hoy estamos conversando acerca del proceso de duelo con mascotas. Hoy nos acompaña la doctora Jennifer Pérez Rivera, psicóloga clínica y quien usted conoce hace mucho tiempo, aquellos que nos siguen por los pasados años en la Escuela para Cuidadores y Somos Cuidadores, porque Jennifer estuvo con nosotros en la ECAM, también fue parte del equipo de investigación internacional. Así que familia, estamos, de hecho, eso mismo, estamos en familia aquí conversando acerca de este tema tan importante. Así que si usted se perdió el primer segmento, recuerde, no hay problema. Una vez termine, usted tiene este contenido disponible para usted 24/7 en las diferentes plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Pero si usted quiere ponerle rostro a las voces, rostro a los invitados, recuerde que puede entrar a la plataforma de YouTube y ahí escribir Somos Cuidadores en el buscador Pire para que pueda identificar a nuestro invitado y cuando nos vea saludarlos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué les parece? Así que bueno, doctora Pérez, nos quedamos en un área que era luego de hablarte de lo que es la mascota, lo que puede representar en este proceso de transición, y no hablamos de a veces incluso la parte de la transición a la jubilación, que también es un tema que podemos hablar en el camino, pero quedamos en el pasado segmento en comenzar hablando de ya de este proceso de comprender por qué es tan doloroso el perder una mascota,
tal vez hablar de precisamente porque ese proceso de duelo de una mascota puede ser un proceso emocionalmente difícil. Claro, y en esta parte me gustaría que podamos mirarlo en el contexto en general y también enfocarlo en la población de adultos mayores. ¿Y por qué me gustaría que lo podamos mirar en el contexto en general? Y es que ahorita yo les estaba mencionando que el proceso de duelo, pues aunque es un proceso universal, la manera en que se manifiesta puede ser bien individual. Sin embargo, el duelo también tiene un aspecto social. Cómo socialmente se vive el duelo tiene un impacto o va a estar relacionado a cómo la persona atraviesa su proceso de duelo. Así que, ¿qué les quiero traer de manera puntual para que podamos mirar cómo la parte social puede influir en el proceso de duelo? Es que ya hemos estado hablando de esa pérdida de esa mascota, ¿verdad? Y hablamos un poquito sobre cómo se crea ese vínculo y vimos que el vínculo con la mascota, ¿verdad? Va a impactar o va a incidir en todas las áreas de ese adulto mayor. Ahora, de manera social, ¿por qué la pérdida de una mascota o ese proceso de duelo por la pérdida de una mascota puede ser difícil? Primeramente por lo que es la invalidación social que se puede presentar. Y aquí lo explico un poquito. Muchas veces cuando hablamos sobre la pérdida de una mascota, podemos escuchar, por ejemplo, frases como es un animal, no era para tanto. ¿Verdad? Y esto de alguna manera invalida lo significativo que era esta mascota para esta persona. Estamos hablando que si nos miramos en el contexto de los adultos mayores, posiblemente era la única compañía que tenían. Era con quien podían desahogarse, quien posiblemente conocía cómo se sentía verdaderamente ese adulto mayor. Así que el que se minimice esa pérdida con una frase como es solo un animal, no es para tanto, minimiza a su vez lo que es el dolor de esa persona por la pérdida de su mascota y esto va a repercutir en una invalidación emocional de este proceso. Así que muchas veces lo que es la pérdida de la mascota no se ve como una pérdida legítima o comparable como a la de un ser humano. Y yo muchas veces le digo a mis pacientes cuando vienen que están atravesando alguna pérdida y me preguntan, ¿esto es normal que yo me sienta así? O en muchas ocasiones, ¿verdad? Me dicen, esto es tonto que hable de esta pérdida. Y mi respuesta es, cuando tú te caes, te duele, ¿verdad? Por más grande o pequeño que sea el golpe, te va a doler y es tu dolor. Asimismo sucede con las pérdidas. Es tu pérdida, es tu dolor. Así que no podemos invalidar lo que es ese proceso. Así que cuando utilizamos estas frases, muchas veces invalidamos lo que es la pérdida de esa mascota y eso lo hace especialmente difícil y complicado. También otra frase que se suele escuchar mucho es el debes superar esto rápido. No es para tanto, tienes que superarlo rápido. Ya llóralo 5 minutos y sigue para adelante, como dicen. Mira, no, no. Y esto es un mito de manera general sobre lo que es el duelo, no solo a lo que es la pérdida de la mascota, también al duelo en general. No existe. Doctora, y perdón que la interrumpa y vaya a entrar al próximo. Y otro de los que dicen es relacionado con la mascota, no te preocupes, cómprate otra. Como si sustituyera, ¿verdad? Esa parte emocional. Sí, totalmente. Y ese es otro de los mitos que les tenía ahí para mencionarles. Pero ya que lo trae, ¿verdad? Vamos a abordarlo. En esta parte debemos ser bien conscientes que una mascota no va a sustituir otra. Ese duelo no se va a sustituir o esa pérdida no se va a sustituir con otra mascota. Así que hay que ser bien precavido y bien meticuloso a la hora de decidir esto, porque no debemos dar un paso de adoptar otra mascota para llenar un vacío emocional, porque hay un proceso que debe vivirse, que debe atravesarse para poder sanar y superar lo que fue esa pérdida. Y ya eventualmente cuando se pueda transformar lo que es esa pérdida, pudiéramos considerar esa posibilidad. ¿Verdad? Y a veces de los mismos
familiares que en ocasiones los familiares son los que déjame llevarle otro perro a mami o otro gato que se parezca, que a lo mejor este adulto mayor quiere pasar su proceso y los hijos, nietos, familiares alrededor y cuidadores, oiga, con la buena intención, ¿verdad? Y como yo digo, con ese afán de hacer el bien, traen otro para sustituir y pues yo creo que sería importante, digo, son recomendaciones que darás más adelante, pero tal vez tener esa conversación y permitir que la persona pueda pasar por su proceso. Sí, totalmente. Y qué bueno que lo mencionas porque, ¿verdad? Yo creo que es importante resaltar que entendemos que ese cuidador, esa familia no lo hace con una mala intención. Al contrario, lo hacen por el hecho de que no quieren ver sufrir a su adulto mayor. Y con todo el deseo de no verlo sufrir, pues evalúan que esto puede ser una posibilidad. Así que pudiera ser un acto desde el amor y desde la empatía y la comprensión, pero no necesariamente va a ser el paso ideal, por así decirlo, en el proceso en el que se encuentra la persona. ¿Está bien? Ahora, ahorita les hablé empecé a hablarles de un mito y no quiero que se me quede, y es en relación al tiempo. El que debe superar esto rápido, ya lo lloraste, sigue para adelante, como pueden decir por ahí, ¿verdad? La realidad es que no hay un tiempo determinado para superar lo que es una pérdida. Cada persona va a tomar el tiempo que necesite para poder vivir su dolor y su pérdida. Y esto va a estar influenciado por muchísimos elementos, desde cómo era esa relación, cómo fue esa pérdida y un sinnúmero de otros elementos. Pero la realidad es que no hay un tiempo determinado para poder vivir el duelo. Así que el utilizar frases como que debes superarlo rápido, ya lo lloraste, sigue para adelante, o todavía no estás llorando, pues es su proceso y es importante que lo podamos validar tal cual lo está viviendo la persona, porque esto le va a ayudar a poder vivir su pérdida y poder superarla. Y sabes que cuando hablamos de adultos mayores en la etapa donde se encuentran, que suelen tener muchas pérdidas, porque hemos hablado de este tema en otras instancias, así que le invito a que revisiten los podcasts para que lo vean, pero haciendo un recap, un resumen, hay diferentes tipos de pérdida, la de la salud, la de, ¿verdad? Algunos dicen la juventud, pero realmente ganan experiencia, así que yo creo que es dependiendo de cómo lo vean, pero ciertamente este proceso de independencia muchas veces ellos lo ven como, lo significan como una pérdida, amistades que no están, compañeros de trabajo, y entonces, eh, como bien dices, este sentimiento donde más allá de verlo como una mascota, es, oye, es mi compañera, es quien, como mencionaba en un inicio, quien me mantiene activo, quien me mantiene en movimiento, pues sin duda va a estar ahí. De hecho, una de las cosas que me preguntaban fue si como saben, así, ¿verdad? Que los que nos escuchan por Católica Radio, el proyecto hermano de la Escuela para Cuidadores es la Oficina para el Manejo de Pérdidas Duelo. Y en la Oficina para el Manejo de Pérdida Duelo damos acompañamiento emocional a las personas que están atravesando cualquier tipo de pérdida. Y hemos tenido personas que han venido por la pérdida de una mascota. Y entonces, de ahí sale la pregunta que te traigo ahora, Jennifer, y es que hay personas que nos suelen preguntar si el proceso del duelo se vive similar, pero cuando digo proceso son las famosas etapas del duelo, si se viven similar con la mascota que con la muerte de un ser querido o una persona, digamos una persona, o que alguna relación. Así que un poco para orientar a las personas en ese proceso. Mira, la respuesta es que el proceso de duelo, ¿verdad? Se presentan unas etapas, ¿verdad? Que son el enojo, la ira, negociación, depresión y aceptación. Esas son como las 5 etapas generales que se atraviesan a través del duelo. Y a mí me gusta ser bien, bien precavida en este punto, porque podemos vivir todas las etapas, independientemente de la pérdida que hayamos tenido, sea por mascota, sea por salud, sea por un fallecimiento, sea pérdida del trabajo, ¿verdad? Cualquier tipo de pérdida, podemos vivir estas etapas. Ahora, es importante que comprendamos que el duelo no es un proceso lineal,
¿verdad? Y cuando hablo de un proceso lineal, no es que vamos a vivir etapa 1, etapa 2, etapa 3 y así sucesivamente. Posiblemente un día estemos en la etapa de ira y luego estemos en un proceso de depresión, que yo soy bien precavida utilizando el término depresión en lo que es el proceso de duelo, porque yo hablaría más de una tristeza profunda, que es completamente válida a Esa raíz de... melancolía, incluso melancolía. Exacto, y que es totalmente válida a raíz de la pérdida, como, ¿verdad? Utilizando el ejemplo que les mencioné ahorita, si me caigo me va a doler, si tengo una pérdida significativa me va a doler, es totalmente válido. ¿Qué les quiero traer? Que el proceso de duelo no necesariamente se van a vivir todas las etapas. Hay etapas que se pueden presentar, hay etapas que no necesariamente se van a presentar. Cada una tiene su función en particular y tiene su propósito para poder ayudar a ese duelista. A mí me gusta hablar de duelista porque yo trabajo más desde que la persona tenga un rol activo en su proceso de duelo. Cada una va a tener una función y le va a ayudar a sobreponerse a esa pérdida. Pero contestando a tu pregunta puntualmente, Ángel, la realidad es que sí se pueden presentar las distintas etapas que se presentan en la pérdida de un familiar y es importante no minimizarlas, verlas como lo que son etapas de mi proceso de pérdida de algo que fue significativo para mí. Súper. Así que bueno, familia, ya usted sabe, es parte del proceso y como bien dijo la doctora Jennifer Pérez, la tristeza, la melancolía. Oiga, es esperada, permítaselo, ¿ok? Permítaselo y en ocasiones pues lloramos, reímos y continuamos. Yo creo que es parte esencial del proceso. No, nos queda poco tiempo, así que me gustaría que la doctora pueda brindar unas recomendaciones finales, porque sin duda la conversación nos ha llevado a poder identificar lo que es ese proceso, la vinculación. Oye, y de hecho, estamos enfocándonos en el adulto mayor porque sabemos que pasa mucho, que es ese compañero, pero también sabemos que muchos de los cuidadores que de alguna manera se aíslan solamente para enfocarse en el cuidado, también tienen mascotas que esas como que su compañero. Así que eso, ¿verdad? Es similar, familia, es similar, pero pues nos enfocamos hoy en el tema con el adulto mayor. Pero entonces, antes de terminar, me gustaría que pueda brindar algunas recomendaciones para, para estas personas que están atravesando o que saben que su mascota ya, mira, tiene un par de añitos porque sabemos que ya ellos lo ven a veces, ya casi la mascota no puede ni caminar o hay que ayudarlo más que al adulto mayor y entonces ese adulto mayor ya se va preparando para lo que es esa pérdida anticipada. Así que algunas recomendaciones a modo de cierre para las personas que nos escuchan. Por supuesto, Ángel, y yo creo que esta es la parte, ¿verdad?, más importante, ya que hemos abordado un poquito lo que puede ser ese proceso de duelo, que como cuidador yo puedo hacer para acompañar a mi adulto mayor en ese duelo por la pérdida de esa mascota. Yo entiendo que le voy a dar, ¿verdad?, 4 recomendaciones generales para que se puedan llevar. Y lo primero es el hecho de poder validar esa pérdida, no minimizarla, evitar hacer verbalizaciones como lo que les estaba mencionando ahorita. Esto debe superarlo rápido, era una mascota, no era un ser humano, vamos a comprar otro. Evitar ese tipo de expresiones, porque esto de alguna manera invalida el proceso de pérdida, de duelo de ese adulto mayor. Así que, ¿qué podemos hacer? Vamos a escuchar sin juzgar. Vamos a escuchar lo que nos está diciendo ese adulto mayor, vamos a escuchar qué siente, qué pensamientos tiene sobre lo que es esa pérdida. Vamos a evitar minimizar sus sentimientos. Frases como que, pero no es para tanto, pero no te sientas así. Realmente son frases que de alguna manera invalidan su proceso. ¿Y qué van a hacer en el adulto mayor? Se va a cohibir, va a evitar hablar sobre cómo se siente porque no se está sintiendo que está siendo validado su proceso. Así que una manera en la cual podemos acompañar a ese adulto mayor es validando esa pérdida, escuchándolo. Si quiere hablar 10 veces sobre su pérdida, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo porque es su proceso, es su dolor.
Otra de las sugerencias es el que le permitamos, ¿verdad? Y va un poquito atada a la primera, el permitirle expresarse sobre esa pérdida, el fomentar hablar sobre esa mascota, compartir esos recuerdos. Muchas veces puede que ese adulto mayor quiera hablar sobre su pérdida, pero también pueden poner el otro extremo, que no quiere hablar o porque no sabe cómo expresarlo o siente que tal vez va a ser invalidado. Así que nosotros como cuidadores podemos acercarnos y hablar sobre esa pérdida, ¿verdad? Desde una posición de respeto, de empatía y buscar compartir esos recuerdos, rememorar esos buenos momentos del tiempo que estuvo, ¿verdad? Esa mascota de manera física, ¿verdad? Y digo de manera física porque yo entiendo que cuando se da una pérdida, la relación no se pierde, sino que se transforma. Y esa es la función del duelo, poder transformar esa pérdida. Así que otra manera en que el cuidador puede acompañar a ese adulto mayor en ese proceso de duelo es hablando sobre la mascota y compartiendo esos recuerdos. También algo bien importante, Ángel, que tú mencionaste ahorita, que a lo mejor esa mascota no ha muerto, pero ya está bien viejita, tiene sus condiciones, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando se da ese escenario? Mira, tal vez hacer parte al adulto mayor de ese proceso. Si se está considerando lo que puede ser, ¿verdad? La eutanasia para esa mascota, lo que llaman acá en Puerto Rico ponerlo a dormir, como dicen. Si entendemos que, mira, ese adulto mayor no necesariamente ya puede cuidar de esa mascota y se va a dar en adopción, pues no, mira, llevármelo sin que él lo sepa, vamos a hacerlo parte del proceso. Si esa mascota falleció y se va a cremar, hacerlo parte de ese proceso, el hacer un ritual de despedida de esa mascota, son maneras en que las cuales podemos integrar a ese adulto mayor en el proceso de la despedida y del duelo y que van a tener un efecto en cómo esa persona va sanando y transitando su duelo. Ahora, por último y no menos importante, algo que quiero que tengan presente es que muchas veces estas mascotas forman parte de las rutinas diarias de ese adulto mayor. ¿Qué puede suceder con la pérdida de la mascota? Que esa rutina se ve alterada, ¿verdad? Y esto va a tener un impacto, va a repercutir en el adulto mayor. Así que como cuidador, ¿qué podemos hacer? Podemos ayudar a establecer nuevas rutinas adaptadas a esta nueva realidad sin la mascota y que le puedan dar, ¿verdad? Una guía, una estructura a ese adulto mayor dentro del caos que tal vez puede surgir a consecuencia de la pérdida. Así que esas son algunas recomendaciones bien puntuales, ¿verdad? Que quiero que estos cuidadores se puedan llevar de este espacio. Súper, pues doctora, ya no tenemos tiempo para más, pero hay personas que tengan dudas o preguntas, ¿cómo pueden contactarla? El 939-835-7257. Lo repito, 939-835-7257. O me pueden, ¿verdad?, enviar un correo electrónico a jenniferperez.phd@gmail.com y Jennifer con 2 N y una F. Ahí con mucho gusto, ¿verdad? Pueden enviar sus dudas, sus preguntas y con mucho gusto les voy a estar contestando. Súper, pues muchísimas gracias a la doctora Jennifer Pérez Rivera por acompañarnos hoy aquí en Somos Cuidadores. Sabemos que pronto estará tocando otros temas relacionados, así que familia. Nosotros no tenemos tiempo para más, pero me gustaría cerrar con, además de como, sin duda, dar las gracias a la doctora por hablarnos de este tema de manera clara, pero sobre todo sensible. Recordarles que las herramientas que se llevan hoy, lo que escucharon, esas recomendaciones, es para acompañar sin juzgar. Sobre todo, el tener en cuenta que el amor no tiene forma única. eh, Cuando se pierde, merece un espacio para ser llorado y en muchos momentos recordado. ¿Está bien? Así que si usted está atravesando por este proceso o acompaña a alguien que lo vive, recuerde que no es tan solo, que el duelo es un camino que, mira, vamos caminándolo con tiempo, con compasión y presencia. Así que si usted siente que necesita acompañamiento, apoyo emocional, recuerde que está la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que brinda servicios de psicología y trabajo social clínico. Usted lo que debe hacer es llamar al 787-841-2000 extensión 2413 o 2414,
787-841-2000, extensión 2413 o 2414. O también está la Oficina para el Manejo de Pérdidas y Duelo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y usted, mira, hace lo mismo. Puede llamar al 787-841-2000, extensión 1413. Extensión 1413, ¿está bien? Pero de igual forma, usted sabe que si nos envía un correo aquí a somoscuidadores@ucpr.edu, nosotros con mucho gusto los vinculamos con nuestra familia extendida de la Oficina para el Manejo de Pérdidas y Duelo y la Clínica Interdisciplinaria, ¿está bien? Familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.